estamos viendo la comunidad desde acá, desde lejos. Es una ciudad flotante donde viven todos ellos y estamos muy ansiosos por poder conocerlos, preguntarles sobre su cultura, que nos muestren lo que hacen, cómo viven. Y no solo eso, el lago Titicaca también une a Perú y Bolivia. Si bien en esta parte no se ve Bolivia, hay otra parte del lago Titicaca que sí. Ahora, ¿qué pasa si no anclamos? Nos podemos ir hasta Bolivia. Para que no se vaya hasta Bolivia, debemos poner nuestras anclas, así. ¿Cuáles son las anclas? Sí, ¿Palos? sí, los palos. No podemos creer lo que se está aproximando a nuestra cabaña. Miren esto, la famosa totora se está acercando. Miren lo que es esta balsa premium. Son las Mercedes-Benz del lago Titicaca. La construcción de este pequeño Mercedes-Benz es 2 semanas. ¿2 semanas? Sí, 2 semanas. ¿2 semanas le lleva a hacer la totora? Sí, 2 semanas. Es muy rápido. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos A un nuevo video. En esta oportunidad estamos en el lago Titicaca. Qué emoción haber llegado a este lugar tan sagrado. Y les contamos que hoy vamos a conocer la isla de los Suros, la comunidad de los Suros. Qué locura, así que quédense hasta el final de este video y no se pierdan nada. Acabamos de aterrizar en Juliaca. Nosotros venimos desde Lima y tuvimos 1 hora y media de vuelo. Así es, y ahora acá en Juliaca tomamos un bus que nos lleva 1 hora más hasta Puno. Así que vamos a ver qué opciones hay para ir a Puno. ¿Taxi? ¿Hasta Puno? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 100 soles el taxi. Por es 1 hora de viaje. Déjame averiguar el colectivo y te aviso. Ya. Gracias. Vamos a averiguar colectivo, amor. Bueno, dale. Tenemos 1 horita más o menos hasta ahí. ¿Cuánto cuesta? 20 soles. ¿20 soles? ¿Sale ahora? Ahorita sí. Dale, vamos. Ya saben, colectivo por 20 soles. Miren, Rosy Tour, la empresa. Qué lindo, y hay sol, no hay tanto frío acá. La verdad que sí. Miren, estoy de pero mangas son cortas combi, y mejor. no hay frío acá. Bueno, todavía no llegamos a Puno, ahí va a ser más frío, me parece. Sí. Miren, Rosy Qué bueno. Tours se lo toman acá del aeropuerto de Juliaca y lo llevan hasta Gracias. Puno. Miren, todo el mundo se toma este transporte, está muy épico. Ya estamos en Puno y estamos en taxi yendo al puerto Calapra. Rochi, como pueden ver, ya está mal. ¿Qué te pasa, amor? El mal de altura, ya me pegó a mí el mal de altura. Siento como taquicardia, como si se dijera en la cabeza, es rarísimo. Y me arden los ojos. Estamos en mucha altura. Nosotros venimos de Lima, recién llegamos y Rochi no tomó té de coca. Hoy no. No tomó mate de coca, nada. Bueno, amor, hay que aclimatarse un poco Sí. y ya se te va a Ya pasar. vamos a andar bien, ya vamos a andar bien. Hay que tomarse un tecito ahora cuando lleguemos. Ya estamos llegando al puertito de Calapra. Es chiquito este puertito y acá salen las embarcaciones para el lago Titicaca. ¿Estás preparada, Rochi? Súper preparada, feliz. Bueno, vamos. Y ya estamos en el puerto, amor. ¡Qué locura! Qué emoción, qué emoción. No saben las vibras que hay acá, lo que se siente estar acá es maravilloso. Y felices pues ya vamos a subir a una lanchita y nos van a llevar al hotel que es en medio del lago Titicaca, más de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Una locura. Estamos subiendo a la Bueno. embarcación y vamos a ir al Hotel Titicaca House Perú. Así que acompáñennos en esta travesía por el lago Titicaca. Estamos con Joel que nos va a llevar al hotel acá de paseo en el bote en el lago Titicaca. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy bien, y entonces bienvenidos al lago Titicaca. Bueno, muchas Estamos gracias. a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Estaremos llegando a un promedio de 10 a 15 minutos al hotel. Qué increíble. Bueno, tenemos 15 minutos de travesía y vamos a ir al hotel flotante. Joel, ¿qué temperatura suele haber en el lago Titicaca? Depende, cada día actualmente ya es bien distinto, ¿no? El tiempo ha cambiado bastante. Podemos estar a 10, 9 grados, pero en la temporada seca sí llegamos al 0 grados normalmente. Sí. ¿0 grados? Sí. O Pero sea, ahora- este clima para ustedes es bueno. Es normal para Normal. nosotros. Como nacemos aquí, estamos acostumbrados al clima. ¿Y algún consejo que nos puedas dar para el mal de altura? Mate de coca, mate de muña, agua florida para olerlo y tranquilamente estar. Perfecto, hoy lo vamos a hacer, así nos sentimos de maravilla. Joel, entonces tú naciste aquí, ¿sos de la comunidad de los Suros?
Sí, yo nací aquí. Es como que esto va en generación en generación. Mis abuelos nacieron aquí. Es por eso que mis papás y mi mamá nacieron también igual aquí normalmente. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es como que nosotros tenemos una escuela primaria, lo que es un jardín y una posta médica aquí mismo. ¡Qué increíble! Pero depende de cada uno de los padres actualmente. O sea, tú te criaste aquí y viviste toda la vida acá, en el lago Titicaca. Sí, la lengua nativa que nosotros hablamos es aymara y quechua es muy distinto a aymara, pero algunas palabras son iguales pero con diferentes significados. Mira qué interesante. Sí. Si yo digo uma en aymara es agua, pero uma en quechua es cabeza. Oh. Wow, claro, cambia mucho los significados. Es como decir, si yo digo titi caca, titi en mi lengua nativa que es aymara es puma, caca es color gris, pero en quechua titi es gato, ¿no? Y jala es una piedra, y ahí ya es muy distinto, ¿no? Claro. Wow. ¿Y Titicaca qué significa? Titi caca es en mi lengua nativa puma, Perfecto. puma de color gris. ¿Hablan español muchos de ustedes o solo los más jóvenes hablan español? No, la mayoría actualmente. Wow, ya estamos viendo casas acá flotantes en el lago Titicaca. Wow. Es lindo porque es bastante corto el tramo. Desde Puno, en la lancha, hasta el hotel. Serán 15 minutos, se pasa volando y tenés unas vistas maravillosas. Una vez que el nivel del agua sube 1 o 2 metros, la raíz absorbe bastante oxígeno y empieza a flotar naturalmente una parte y tú tienes que ayudar con unos troncos de eucalipto para que empiece a flotar en totalidad normalmente. Wow. Pero la raíz lo conseguimos de 5 a 10 kilómetros adentro, no es por aquí. Ok. Pero en la actualidad ya no se encuentra una raíz muy grande, ya son tamaños medianos. Estábamos hablando con Joel que acá está todo construido con totora, que ellos lo consiguen acá en el lago Titicaca. Está todo construido de totora, que ahora vamos a ver bien qué es la totora y vamos a averiguar más información. Ya está bajando la temperatura, con Rochi tenemos un poco de frío. Sí, tráiganse abriguito, campera, bufanda, unos guantecitos puede ser también. Para la noche sobre todo, de día cuando hay sol el clima es muy agradable. No, para la noche tráiganse un abriguito. Estamos adentrando a la comunidad de los Uros. Miren, wow. Miren, por acá se ve el cartel Uros Titicaca. Sí, acabamos de entrar. Bienvenidos. Vamos, una experiencia nueva más. Miren, ya se pueden ver las casas de la comunidad de los Uros. Miren acá los botecitos. ¡Wow! ¡Qué lindos botes! Entonces, bienvenidos. Todo esto es la comunidad de los Uros. Somos un promedio de más de 120 islas flotantes y cerca a los 2.500 habitantes que vivimos aquí. ¡Wow! En antes estuvimos a una profundidad de 2 metros, 1 metro, pero ahora estamos 15, 20 hasta 30 metros de profundidad. Profundo el lago. Sí, pero normalmente la profundidad máxima del lago 280 metros. ¿Y se puede meter la gente a bañar? Sí, uno que sabe nadar puede nadar sin ningún problema. ¿Y pescar también? Sí, también se puede pescar, pero normalmente para la pesca tenemos que ir 5 a 10 kilómetros más adentro. Perfecto. Porque por esta parte no hay pescado demasiado. Exacto. ¿Tiburones hay? No, no existe el ¿Tiburones no hay aquí? Solo aquí trucha, pejerrey y el pez nativo que es el carachi normalmente. Ah, ok. Sí. Bueno, gracias. Wow, amor, mirá los botes que hay allá. ¿Cómo se llaman esas balsas? Estas son los famosos Mercedes-Benz del lago Titicaca. Los Mercedes-Benz. Los Mercedes-Benz del lago Titicaca. Son los más caros esos, Sí. ¿verdad? Son hermosos. Qué postal que estoy grabando. Qué increíble. Ya
estamos llegando al hotel. Qué experiencia se viene, ¿eh? ¡Wow! Miren el color del cielo. Otro atardecer hermoso nos regala Perú. Gracias, Perú, por tanto. Te amamos, Perú, te amamos. ¡Wow! Qué increíble cómo se refleja en el lago Titicaca. ¡Llegamos! ¡Hola! ¡Gracias! Miren lo que es este lugar. Por favor, qué hermosura. Vean esto. Miren el atardecer desde el lago Titicaca. Tenés un camastro acá para disfrutarlo. ¿Y qué? ¡Wow! La habitación. Jacuzzi. Estufa para el frío. Miren esta estufita también por acá. No puedo creer lo lujosa que es la habitación en el medio del lago Titicaca. Esto es un sueño, familia. Miren, otro sector acá para sentarnos. La cama que es extra grande. Un altillo tiene también. Qué maravilla. Una cama chiquitita por acá. Qué hermoso. Gracias. El baño. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren el baño. Acá tenés la ducha. Agua calentita. Increíble. Vamos a hacer rapidito un house tour en cada detalle de lo que es este hotel, esta habitación, porque no lo podemos creer. Bueno, este es el fondo. Miren acá los detalles. Qué locura es, no lo podemos creer. Estamos en un hotel flotante en el lago Titicaca. Tienen que venir a conocerlo si no vinieron, porque se van a quedar maravillados. Les va a encantar esta experiencia, así que vean todo el video. Y esto recién empieza porque mañana tenemos un tour. Vamos a salir a recorrer todo en bote. Sí, vamos a ir a la isla de los Suros y ahí van a ver porque se viene una parte increíble. Miren acá, tenemos una estufita para el frío. Sí, Qué mañana la detalle. vamos a filmar de día también para que la puedan ver de día bien en detalle. Un jacuzzi con vistas al lago Titicaca. Qué hermoso. ¿Qué más se puede pedir, familia? Miren los detalles del sillón, los almohadones. Vamos a mostrar un poco la camita que hay ahí afuera porque hay que mostrarla. Hay que mostrarla. Una experiencia de este estilo no se vive todos los días, así que la vamos a aprovechar al 100%. Estamos muy felices. Presten atención a este dato. Nosotros en esta travesía por el lago Titicaca nos mantenemos conectados a internet gracias a Viajar.eSIM. Viajar.eSIM es este servicio buenísimo que le hemos comentado en los anteriores videos para que ustedes puedan tener datos ilimitados en cualquier parte del mundo. Funciona con la tecnología eSIM, lo cual lo hace muy sencillo y podés encontrar planes para Europa, Estados Unidos, Asia y los precios son muy accesibles. Nosotros lo usamos en cada país que viajamos y nos funciona excelente y tenemos alta velocidad y 5G. Miren, les muestro, estamos acá en el medio del lago Titicaca y tenemos LTE con muy buena señal. Lo mejor de todo es que tenemos un código de 10% de descuento para todos ustedes. El código es Fabri y Rochi y dejamos el link en la descripción por si llegan a realizar un viaje y lo necesitan. Gracias a Viajar.eSIM por patrocinar este video. Llegó la comida, familia. Amor, ¿te bañaste? Sí, me bañé, calentita el agua, preciosa estaba. Y ahora vamos a cenar. Hola, buenas noches. Wow, qué rico aroma que hay de comida. Sí, sí. Trajeron Vamos a comer la pollito cena. con arroz. Se ve delicioso. Y tecito también, vamos a tomar té para la altura. El té de coca. Qué rico. Ay, las hojitas, vamos. Muchas gracias. Miren, acá está el té de coca. Miren, pollito con arroz bien sanito. Wow, va a estar increíble cenar acá. Qué lindo. Bueno, les cuento lo que está pasando. Hay tormenta eléctrica y lluvias muy fuertes. Rochi se puso acá abajo, terminamos comiendo acá porque se largó con todo y tenemos miedo. Ahí no sé si vieron, pero hay tormenta eléctrica. Tenemos un poco de miedo, Rochi tiene mucho miedo. Comimos acá por el tema de los rayos. Yo voy a apagar el celular, ya apagamos todos los celulares, desconectamos todo. Voy a mostrar para que vean los rayos que hay. La verdad tenemos mucho miedo, familia, porque estamos en el medio del lago Titicaca. No es joda. Entonces, está todo hermoso, pero dato importante, miren el clima, miren el clima antes de venir para no sufrir este miedo, ¿tá? Voy a apagar el celular ya mismo para evitar los rayos acá, porque creo que no tiene coso de rayos acá. No tiene para rayos, dice Rocha, así que chao familia, los queremos. Deseenos suerte, ¿eh? Miren, cayó hielo, se ve. No entendemos nada, pero miren todo este hielo que hay acá. Cayó hielo. Wow. Hay hielo por todos lados, alrededor. Miren todo este hielo que cayó. No estamos entendiendo nada. O sea, cayó granizo. Claro, era granizo eso que hacía. No era lluvia, sino granizo que cayó. Miren. Wow, qué increíble. La lluvia al menos ya paró. Miren, Fabi, estamos... el cielo está todo cubierto. Está el cielo cubierto de lluvia. No va a parar la lluvia, amor. Bueno, yo tengo fe que va a parar, pero miren todo esto congelado. No entendemos nada. Cayó granizo. No sabemos si esto es normal o no. Dejen en los comentarios si es normal esto. Y afuera hace un frío. No saben el frío que hace. 0 grados debe haber afuera.
Buen día, buen día. Buen día, amaneciendo felices por acá porque una vez que pasa la tormenta, sale el sol y esto es lo que sucedió en este momento. Así es, la tormenta duró 1 o 2 horas. Rochi pasó mucho miedo. Sí, me dio mucho miedo porque imagínense que caía granizo, tuvimos que desconectar los celulares, desconectar todo lo que teníamos enchufado, apagar todo por las dudas, para cubrirnos de algún posible rayo. Pero hablamos con Joel y nos comentó que eso es normal acá en el lago Titicaca, Sí. que hay tormentas, pero después sale el sol. Y miren el día que amanecimos, un sol radiante. Miren qué hermoso camastro que tenemos para apreciar el lago Titicaca. Qué placer acostarse acá a descansar con estas vistas al lago Titicaca, que está muy tranquilo. Qué paz que hay acá, qué hermoso. Y yo quiero mostrarles, mientras Fabri descansa un poquito, nuestra habitación. Tenemos ahí 2 silloncitos que son ideales para tomarse algo a la tarde y ver el atardecer. El atardecer cae exactamente acá, eso es precioso. Y bueno, miren, esta es nuestra casita flotante. Buen día, ya nos están trayendo el desayuno. ¿Qué nivel? Huevito, frutitas típicas de Perú. Ya está Increíble. el desayuno listo. Vamos ya a desayunar, en medio del Titicaca, desayuno. Esto es único y se ve delicioso. Ellos te cocinan todo ellos, lo hacen todo con amor, todo es de elaboración propia. Eso la verdad que es impagable. Estamos a punto de desayunar, quiero que vean el desayuno que nos trajeron acá en el hotel. Y lo tenemos a Joel con nosotros. Le quería preguntar un poco si ellos elaboran la comida. Sí, nosotros normalmente lo elaboramos, ¿no? Mi pareja lo cocina todo, lo que es el desayuno, la cena, pero siempre hacemos las compras todos los días porque no contamos con frigobar aquí. Ah, es todo fresco. Es fresco normalmente, tenemos que ir a la ciudad y volver por la tarde. Van en el día y vuelven, y Sí. todos los días así. Todos los días tiene que ser así. Y porque si a la veces gente les quiere pedir, por ejemplo, almuerzo, cena, ¿ustedes pueden Sí. preparar? La cena sí lo vendemos aquí, pero para el Ajá. almuerzo actualmente no lo vendemos aquí Sí, porque no contamos con un restaurante propio. perfecto. Pero sí para la cena sí lo vendemos. Venden la cena y el desayuno, que mirá lo que es esto. Te felicito por tu esposa porque cocina de maravilla. No saben lo rico que estamos comiendo. Esta es nuestra cabaña flotante. Se llama Titicaca House Perú. La verdad que es hermosísima y les vamos a dejar todos los datos para que si ustedes quieren venir al lago Titicaca se puedan hospedar aquí y vivir esta experiencia desde adentro. ¿Qué es lo que nosotros les aconsejamos? Vengan, quédense al menos 1 o 2 noches y hospédense en el lago Titicaca porque les va a fascinar. Además, ellos te llevan a hacer el tour a la isla de los Suros, a pasear en la balsa de Totora. Y eso se los vamos a mostrar en breves. Miren qué belleza. Toda vidriada, es hermosísima porque entra mucha luz. Acá está Joel. Hola, Joel. Hola, Joel nos está preparando el jacuzzi. Miren, les quiero mostrar la cama. La cama es súper grande, muy cómoda. Tenemos estufa, que esto pudimos dormir re bien, gracias a esto calentó toda la noche. Estuvimos súper calentitos. Y miren los detalles que tienen aquí. Son todos detalles propios de ellos. Observen esto, la decoración es realmente hermosísima. Por allá arriba tiene un altillo que ahora voy a subir a mostrárselos. Otra camita por acá, miren qué precioso, todo con vista al lago Titicaca porque es vidriado, entonces vemos todo el tiempo el lago. Y vean el baño, por acá tenemos la pileta, el espejo, Uros, lago Titicaca. Y vean la ducha es espectacular, sale agua calentita. Ayer nos bañamos y realmente 10 de 10. No podemos creer lo que se está aproximando a nuestra cabaña. Miren esto. La famosa Totora se está acercando. Miren lo que es esta balsa premium. Son las Mercedes-Benz del lago Titicaca. No puedo creer que nos vamos a subir ahora y vamos a dar un paseíto por el Titicaca. Estamos a punto de subir a la balsa de Totora. Nos va a llevar nuestro amigo a dar un paseo por el lago Titicaca. Esto es muy típico. Si ustedes vienen aquí lo tienen que hacer sí o sí. Es un imperdible. Esto lo fabrican ellos. Lo hacen ellos con mucho trabajo. Ahora le vamos a preguntar más detalles. Hola, hola. Saludamos a todos. Hola. Vamos en paseo en la Totora. De acá iban a pescar. Es así, estos tipos de barco, esta embarcación. Pero nuestros abuelos de ahí vivían, ¿no? Este era el único barco que ellos tenían, puro hecho de totora, pero no tenían con cabecita de puma, sino normalmente. Lo decían el balsa. El En balsa. Aymara, balsa. Aymara. Ajá, pero hoy en día ya no, como ya es zona turística, ya lo usamos para los turistas. Claro. Pero lo decimos el taxi romántico, Uros. Estamos acá con Román, que nos está llevando a pasear en la Totora. ¿Qué tal, Román? ¿Tú naciste aquí? Sí, yo he nacido aquí. Mis papás nacieron aquí. Sé hablar aymara, ¿Cómo se dice hola en aymara? camisaraki. Camisaraki. Buenísimo. Español hablas perfecto también. Gracias a mis papás me han puesto a la escuela y yo terminé primaria aquí y
también los profesores me enseñaron a hablar español, Ah, qué bueno. leer y escribir, gracias a mis papás. Pero hoy en día yo también tengo mi familia, tengo mi hijo, también gracias, como es zona turística, gracias al turismo, y a mis hijos también van a la escuela. Claro. Porque a veces vienen los turistas, nos colabora mi trabajo, trabajo de mi esposa, y yo me quedo contento y alegre. Genial. Sí, ajá. ¿Y la escuela es en Puno o es acá en el lago Titicaca? En el lago Titicaca hay 3 escuelas. 3 escuelas hay, miren. Sí, y 2 jardines pequeños. 2 jardines, así que Ujú. ya saben que acá en el lago Titicaca podés tener toda la educación necesaria. ¿Hay hospitales también? Sí, hay un centro médico. Acá estamos paseando en la balsa de Totora, es hermosa, hecha por ellos. Yo no puedo explicarles el trabajo que se ve acá. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo a él aquí, que nos responde un montón de preguntas que tenemos para hacerle. Yo quería saber hace cuánto que hicieron las casas flotantes, hace cuánto tiempo empezaron. Por ejemplo, antiguamente, cuando vivían nuestros abuelos, vivían como en estos Ah, balsas. Ahí hacían su casa, sus chozas, su cocina. Pero para nuestros abuelos era muy trabajo. Después de eso, descubrieron el raíz flotante. Después, una vez cuando han descubrido, ya empezaron, ¿no?, a unir los raíces. ajá. Pero no era fácil. Ellos conseguían poco en poco, en pedazos. No es de aquí, también de 7, 8 kilómetros traían, muy lejos de aquí. Una vez ellos como vieron flotando y estudiaron y aquí podemos vivir mejor, pensaron. Y sí. Y han construido pedazos en pedazos, le han unido y hayan construido más o menos, no tan grande, un tamaño para que viva, 400 metros cuadrados, 500 metros cuadrados. Para poder vivir. Para vivir. Bien. Después de eso, consiguieron los palos, sogas, porque aquí es todo el lago, solamente hay totora, no hay Ajá. palos que crecen, ni sogas. Palos, ¿de dónde? De las penínsulas, que ellos fueron a conseguir. Llevaron, como eran pescadores, cazadores, recolecciones de huevos, Ajá. y ellos han llevado eso. Ujú. Muy interesante la historia, muy interesante. Y todo hecho con sus propias manos. Con su propia mano. Eso es lo que más me choquea, Sí. que lo hayan hecho con sus manos, todo esto donde estamos nosotros ahora. Imagínense, todo elaboración propia. ¿Cuánto les lleva a ustedes a hacer una balsa de Totora? Ah, sí, buena pregunta. Por ejemplo, la totora, hay varias clases de totora. Ajá, La totora primera que mide 5 metros de largo, bien. la totora segunda que es 3 metros y la totora último 2 metros. Y esta está construida con la totora primera, pero normalmente nosotros también traemos de lejos, de 5 kilómetros. La totora primeramente lo traemos verde, lo hacemos secar y después normalmente cuando está seco ya lo podemos construir ya, para que dure. La construcción de este pequeño Mercedes-Benz es 2 semanas. ¿2 semanas? Sí, 2 ¿Qué? semanas. ¿2 semanas les lleva a hacer la Sí, Totora? 2 semanas. Es la muy construcción. rápido. Este es pequeño. Ahora hay por ejemplo, en las comunidades hay grandes, más grandes que estos. Wow. Esos les dura 2 meses. Oh. Por cada una embarcación es un mes. Esos son los Mercedes-Benz que Sí, a veces los turistas quieren pasear de ahí y normalmente se van tranquilamente, pero el precio es normalmente, ellos organizan. qué bueno. Ajá. ¿Y está hecho solamente con Totora o ponen algo más? Este está hecho con base de botellas de plástico. No. Coca-Cola, Fanta, Sprite. ¿Qué? Sí, y encima envuelto con una plástica. Ajá. Y encima la totora. Wow. Pero la construcción es 2 semanas y la duración es 2 años. 2 años te dura una de Sí, estas. 2 años. Está bien. ¿Y cuántas tienen ustedes? Por ejemplo, nosotros tenemos 2 nomás. 2 Totora. 2 Y ahí pequeños. hacen los paseos. Sí, Qué ahí lindo. hacemos los paseos y los amigos visitantes quieren pasear normalmente. Qué lindo. Pero también si ustedes quieren prestarse, pueden hacerlo. Ajá. Solo pueden venir los 2, pueden hacer... Los 2 solos. Sí, los 2 solos, entran 2, retornan 3. Eso yo quería saber, que lo había escuchado. Sí. Entran 2, salen 3 en la sí, Totora. sí. ¿Y cuánto cuesta un paseo en una balsa de Totora? Por ejemplo, en un barco de totora, si es en grupal, Sí, está a 10 soles cada uno. cada uno. ¿Y si es un privado para una pareja? Si un privado para ustedes son ya como 50 soles. 50 soles. Sí, el mínimo, no los dos se hacen
tranquilo, un paseíto alrededor toda la comunidad. Si ustedes desean, pueden hacer. Es lo mejor que pueden hacer. Sí, es lo Si mejor vienen que- acá, tienen que conocer la comunidad Sí. de los Uros, darse un paseíto en Totora y hospedarse en un hotel flotante. Ujú. Lo mejor, realmente. La experiencia la vivís desde adentro. Román, te hago una pregunta. ¿Qué son esas redes que vemos ahí atrás? Estas redes son criaderos de truchas. Por ejemplo, acá mis compañeros, mis vecinos han criado, han comprado abelinos pequeños, después le han alimentado, han crecido las truchas, después la han cosechado. Las truchas es el pez típico de acá, ¿verdad? Del lago No, Titicaca. la trucha fue traído de Canadá o de Argentina, uno de ellos. Ah, mira. Pero fue introducido aquí en Perú, por eso no hay mucha trucha también. Ah. Todo ribereño del lago Titicaca, lago Mayor, hay criaderos de truchas, bastante. Y pejerrey creo que también ha sido de Argentina, pero hay pejerrey también. ¿Ustedes pescan bastante? Casi poco. ¿Poco? Antes había, ahora ya no. Ya. Sí, con lo que ha habido la sequía y los peces se han ido al lago Mayor, más fondos sí hay. Fondo hay. Así casi parte de Bolivia. Si les está gustando este reportaje, pónganle like ya mismo. Y suscríbanse al canal. Por ejemplo, yo como poblador de aquí, de los Uros, yo les invito, ¿no?, a todos los países que nos visite a los Uros, cómo realmente vivimos. Nosotros vivimos en los flotantes. Y también los hoteles acá que se hospedan, también que vengan, que sean, si son flotantes o no, para que vean, ¿no?, nosotros mismos hemos construido con nuestras propias manos y que se lleven un bonito recuerdo, que vengan a visitar. Definitivamente tienen que venir a visitar porque están apoyando mucho a la comunidad local, que ellos con gran esfuerzo han construido todo con sus manos. O sea, es increíble y va a ser una experiencia única que les va a cambiar la vida. O sea, es increíble. Lo tienen que experimentar. Acá me pueden ver disfrutando un poco el jacuzzi con vista al Titicaca. Qué increíble experiencia, no lo podemos creer. ¿Qué opinas, Rochi? Increíble, calorcito, día de calor, no pasás para nada de frío y ahora nos metemos a disfrutar del jacuzzi. Y acá nos despedimos de esta hermosa experiencia en el hotel. Gracias, Joel, por todo. Gracias a ustedes, que tengan un feliz viaje. Gracias. Bueno, gracias por todo, la pasamos hermoso y nos regalaron un Sí, collarcito. miren, acá lo tengo en la mano, es una totora, hecho por ellos, todo artesanal, como les comentábamos antes, hermoso. Wow, miren, acá ya la tengo puesto. Y esta aventura no termina acá. Ahora vamos a ir a conocer la comunidad de los Uros. Vamos para allá, estamos muy emocionados de poder conocerlos, así que sigan mirando el video que se viene mucho. Nos estamos adentrando a la comunidad de los Uros. Vamos a conocer la casa donde vive Román. Nos la va a mostrar y nos va a presentar toda la comunidad. ¡Wow! Estamos viendo la comunidad desde acá, desde lejos. Es una ciudad flotante donde viven todos ellos y estamos muy ansiosos por poder conocerlos, preguntarles sobre su cultura, que nos muestren lo que hacen, cómo viven. La verdad, esto va a ser una gran experiencia. Es una experiencia única. Además, creo que acá fabrican bucitos Sí. de algodón. Fabrican muchísimas cosas, mucha mercadería, porque cuando viene la gente del turismo, ellos se sustentan de eso, es su trabajo, más allá de los hoteles, de los paseos. Venir acá lo ideal es comprar para poder ayudarlos y bueno, ellos venden de todo, ahora les vamos a mostrar, pero les va a encantar. Mirá esos botecitos, creo que son para más personas. Qué lindos que son, ¿eh? ¡Wow! Para 30, 40 personas nos dice Román que son esos botes que ven por ahí. Se ven preciosos, preciosos. Estos son los que él nos debe haber contado que tardan 2 meses en hacerse. Algo que nos impacta mucho es que estamos en el lago navegable más alto del mundo, más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y no solo eso, el lago Titicaca también une a Perú y Bolivia. Si bien en esta parte no se ve Bolivia, hay otra parte del lago Titicaca que sí conecta con Bolivia. Y La Paz, que es la capital de Bolivia, está solo a 3 horas en auto por ruta. O sea, Bolivia está acá nomás. Desde Puno son 3 horas. 3 horas. Miren, ahí nos vienen a recibir las chicas con sus trajes típicos. Esta es la familia de Román. ¡Hola! Camisaraki. Camisaraki. Hola. Hola. Qué linda. Bueno, vamos a conocer la casa de Román para ver cómo viven los Uros por dentro. Esto es todo flotante, Rochi. ¡Qué increíble! Una isla flotante. Vamos a conocer ahora la casa de Román. Él vive acá con toda su familia. Qué linda decoración esto. Muy lindo. Es mi isla, se llama Isla Huacahuacani. Así crece la totora.
¿Así querés la totora? Ajá. Después de eso, normalmente vamos a traemos de 7 a 8 kilómetros. Pero ¿cómo cortamos? Cortamos con palos, así. Así, hani jutpamat, así. Muy fuerte. Para obtener estos raíces, obtenemos de 7 a 8 kilómetros, pero para mucho frío tomamos un poco de alcohol. Para la fuerza, un poco de coca. Normalmente después lo traemos y aquí lo trasladamos. Y ahora normalmente nosotros unimos con estos palos, así, así, así. Toda mi isla tiene 15 bloques. Toda esta es tu isla. Sí, toda esta es pequeña isla. Y después de eso vamos a cortar la totora. Es la totora que es, así es, ya estamos construyendo una isla nueva, ¿ya? Esta isla va a ser solo para ustedes. Qué lindo. Después de eso, hay la cocina. La cocina. ¿Quién cocina? ¿La suegra siempre? Sí, la cocina o la esposa. Balsam. Miren, ahí está toda Ahora la tenemos familia lo que de es Román el taxi romántico. y el taxi, la totora. Sí, la totora. En antes lo que estamos paseando. Sí, lo que este nos es el llevaste taxi antes. romántico. Wow. Entramos 2, regresamos 3. 3. Ahora tenemos otro. Mercedes-Benz que vieron, ¿no? Wow. Así. Ya está, ¿ve? Ahora, amigos, normalmente la isla está flota. Ahora, ¿qué pasa si no anclamos? Nos podemos ir hasta Bolivia. Para que no se vaya hasta Bolivia, debemos poner nuestras anclas, así. ¿Ya? ¿Cuáles son las anclas? Sí, ¿Palos? sí, los palos, troncos. Man nos va a presentar a toda su familia. Mi esposa se llama Marlene. Ahí está mi madrina. Ahora, normalmente, amigos, Sí. así es la isla. Ahora pueden visitar la casa de mi esposa. Si desean, pueden vestirse así. Bien. Bueno, Ajá, sí. qué lindo. Esta es la totora, el pato y los peces. Qué hermoso. Sí, o una manta como para la cama puede ser también. Sí, y lo hacen todo ellas mismas a mano, lo elaboran ellas acá y bueno, lo venden a los turistas. Sí. ¿Un mes? Sí, un mes. Nosotros no todos los días no recibimos, solamente por rotativos recibimos. Ah, no reciben todos los días. Perfecto. En todos los días más bien nos dedicamos a trabajar estos artesanías, nos vamos a pescar, a chapar cosas y en Qué eso bueno, vamos. maravillosas. Nuestros esposos cocinamos, los Ustedes esposos cocinan. van a trabajar y traen para mantener la isla. Claro, y ustedes cocinan. ¿Qué comida típica cocinan acá? Pescado. Pescado. ¿Esta es tu casa? Sí, así no es mi casa, puedes sentarte. Qué hermosa casa. ¿La hicieron ustedes a la casa? Sí, nosotros mismos. Estamos en la casa de Marlene. Qué linda casa. Qué hermosa. La verdad que acá además se respira un aire puro que en la ciudad no existe. Rocío, ¿de qué país nos visita? ¿Argentina? ¿No es Argentina? No, ¿De nombre? de nombre sí. ¿Dónde es Messi? A Messi. 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 Bravo. Vamos, Messi, Argentina. Y yo soy de Uruguay, Sí, de otro Uruguay. país, cerca de Argentina. Uruguay. Sí. Gracias por visitarnos a nuestra humilde isla Sí. y nuestra casa también. Nosotros vivimos así nomás, Rocío. Sí. Ustedes como ustedes nos visitaron, para nuestros hijos que nos apoyaron Sí. y mucho contento y alegre nosotros que vienen como Sí. ustedes y nosotros quedamos. Qué Ahora, lindo. más que necesitamos para nuestros hijos, para los hoteles escolares Sí. y nuestro apoyo con nuestros trabajos y nos ha apoyado y contento y alegre nos quedamos. Sí. Bueno. Vamos a Puno a comprar sus cuadernos, sus Los zapatos, útiles escolares. escolares, Sí. todo, sí. Muy Más importante. importante para las frutas. Ajá. Ellos no conocen fruta, sino que vamos Sí. a, como ustedes, nosotros vendemos nuestros tapices. Ajá. Con ese vamos a comprar. Con esa en ese- plata, sí, o con- sea, ellas, todo lo que fabrican acá, lo venden al turismo. Si nosotros los ayudamos, ellos con ese dinero van a comprar los útiles para la nena, para el colegio, la comida. Por eso es importante que vengan todos acá, compren, ayuden, colaboren, porque bueno, hacen feliz a muchas familias como ellos que nos reciben también. Y además es producto de muy buena calidad. Sí. Yo me Vamos quiero a comprar comprarse. uno. Ya mismo esos cuadros quiero Sí, para sí, mi casa. Vamos a ver qué es lo que tienen y comprar. Están vistiendo a Rochi Wow. de Uro. Qué linda está quedando. Bueno, ahí lo terminaron de vestir a Fabri también, así que nos vamos a tomar unas fotos con ellos y después a comprar para llevar recuerditos. Sí,
gracias, Rocío, que Por nos favor. vas a apoyar para nuestros hijos útiles escolares. Sí. Yo estoy feliz y contento, Rocío. Gracias. Gracias. por apoyarnos. Gracias. Estamos yendo vestidos así a ver lo que ellos venden, nos van a mostrar un poquito de todos los trabajos que realizan y vamos a comprar. Este me gusta mucho a mí para colgarlo en mi casa. Muy lindo, ¿eh? Ese también, vos que tenés departamento de costa, blanco con Sí, pero este creo que representa más el Titicaca. la historia. Este. Mauricio, ¿puedes colaborar con otra familia? Somos me va a colaborar en Rocío. Diferentes familias. Vamos viendo. Diferentes familias. A ver, bueno, ahí nos muestran todos las mantas que tienen ellas por aquí y vamos a elegir una. Y estamos viendo todas las artesanías que venden. Miren estas almohadas. ¿Esto es cubre almohadas? Cuestan buenas que están. 70, 80 soles cada una, dependiendo del modelo. Qué lindo. Esto sirve para una almohadona. Sí. En un sillón. Para las almohaditas, pueden ser para tu living, para tu pieza, queda hermoso. Está hermoso. Pero estoy entre llevar un barquito Ah, también. o para la una mesa de luz. almohada. Y si llevas el rojo ese, puedes llevar uno rojo haciendo juego de almohada. Estamos comprando la funda de almohada que es roja y va a combinar con lo otro que vamos a comprar ahí. Miren todos los que compramos y si ustedes quieren conocer esta isla, la de Román. ¿Cómo se llama la isla, Román? Huacahuacani, la isla antigua donde se inició. El único tres islas que había, Huacahuacani, Santa María y Torani. Una de ellos, antigua. Huacahuacani. Ya saben, vamos a dejar acá más información por si quieren venir a visitarlos. Son muy buena onda y las artesanías que tienen son preciosas. Bueno, Rochi Una madrina. es la nueva madrina. Me la llevo, amor. Se encariñó mucho. Chau, Chao. chau, chau. Qué linda. ¿Cómo va el gorrito así? Bueno, gracias por todo, familia. Gracias por todo. Ay, 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 utita, iskita kiwai sumita. Ay, 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 bolsita, iskita kiwai sumita. ¡Bravo! Gracias. Gracias, Muy nos bueno. despedimos. En español. ¡Wow! ¿En español? No me importa de dónde tú vengas, no me importa el color de tu piel, si tu corazón. Te emocionaste, amor. Me emociona que haya gente que es tan buena en Perú. Y tan lindo haber vivido esa experiencia de conocer la comunidad. Me llenó el corazón, les juro. Son gente tan humana, tan buena, que te hacen entender muchas cosas y te hacen aprender el valor de las cosas simples de la vida. Así que Perú, los amamos y esperamos seguir haciendo muchos más videos y que a ustedes les guste tanto como a nosotros. Y acá nos despedimos de este espectacular video. Pónganle like para ayudarnos a hacer más videos en Perú, suscríbanse al canal y los leemos en comentarios. ¿Qué otro video les gustaría que grabáramos en Perú? Gracias, Román, por todo. A ustedes también, amigos. Feliz viaje. Gracias. Gracias. Gracias, chao.